Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar algunos hechos, noticias, información, declaraciones muy importantes que están dando algunos personajes y que contradicen totalmente todo lo que representa los supuestos valores occidentales. Y digo porque Europa se nos quiere presentar ante el mundo como un jardín muy bello, donde los valores son lo más importante, llena de valores y basándose en las normas y leyes internacionales. Claro, que pisotean cada vez que se les antoja y cuando no conviene a sus intereses. Digo, ahí empezamos con el circo europeo de la hipocresía y el doble estándar. Y digo, te lo voy a exponer con hechos, noticias, información, tal y como siempre lo hace tu canal y tu servidor. Vamos a algunas declaraciones importantes para que vayas entendiendo de qué voy a hablar. La supuesta soberanía europea que no tiene y no existe porque la ha tomado la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es quien rige hoy la política europea. Ursula von der Leyen, el señor, ¿por qué no Josep Borrell, los representantes de la política exterior de Europa, solamente son los peones del Departamento de Estado para que su política se aplique y su economía o la economía estadounidense se imponga sobre la europea? Y todo lo que pasa internamente en Europa es precisamente porque Estados Unidos los empuja en esa dirección para que dependan especialmente de las empresas, del dólar y de toda la política del Departamento de Estado. Bueno, para que me entiendas, vamos aquí a algunas declaraciones muy importantes y lo contradictorio que es los valores occidentales. Totalmente un circo. Porque mira, ellos hablan supuestamente y dicen que están apoyando económica y militarmente a Ucrania porque representa sus valores, ¿no? Los valores occidentales. Pues resulta que allá en Europa, o digamos en Ucrania, muchas de las calles de las diferentes ciudades ucranianas tenían los nombres de algunos escritores, científicos, ¿por qué no héroes rusos que defendieron al mundo del nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial? Y resulta que hoy, debido a la operación especial que realiza Rusia en territorio ucraniano, bueno, esos nombres están siendo cambiados para llevar los nombres de algunos colaboradores del nazismo y el fascismo. Algunos colaboradores del señor, incluyendo al señor Stepan Bandera, que fue un colaborador nazi, un criminal de los nazis. Imagínate, esos son los valores que ahora representa Europa. Y digo porque el señor Sergei Lavrov ha dicho justamente que Europa forma parte del proceso del resurgimiento del neonazismo, ¿no? Se supone que si Rusia inició la operación especial en contra de Ucrania es porque quiere desnazificar y desmilitarizar y que no se convierta en una palanca para lanzarle la guerra a Rusia. Es precisamente por eso, más allá de lo que digan los demás analistas o medios de comunicación. Pero vamos aquí. Entonces toda la migración que viene saliendo de Ucrania, tal vez algunos con esa misma ideología, obviamente se está repartiendo en toda Europa. Aunque en realidad no es que vayas resurgiendo, es que simple y sencillamente las políticas actuales de Europa que se contradicen a sí mismas, simple y sencillamente están haciendo que aquellos que sienten racismo, que se sienten superiores al resto del mundo, pues ahora tienen luz verde para que vuelvan a resurgir y expongan su punto de vista y puedan iniciar cualquier tipo de acción en contra de aquello que no les gusta. Es así. Ok, pero vamos aquí. Hablo de Ucrania, ¿no? Una Ucrania que yo he dicho que está destinado a sucumbir. El caos se viene. La catástrofe se viene para los ucranianos. Pero vamos aquí, fíjate, lo que estoy hablando. Y ahora vamos aquí a lo que dice la señora, la esposa del señor Volodymyr Zelensky, se supone. Imagínate tú. Estoy diciendo que están muriendo por miles de soldados semanalmente allá en Ucrania. Porque no pueden ni podrán jamás derrotar al ejército ruso. Pero vamos aquí a lo que dice la señora. La esposa de Zelensky asegura que los ucranianos están dispuestos a sufrir la falta de luz y calefacción por años. Digo, la señora del señor Volodymyr Zelensky, según la primera dama de Ucrania, la perspectiva de ingresar a la Unión Europea es lo que les ayuda a resistir. O sea, insisten en que pueden entrar a la Unión Europea. ¿De aquí a cuándo?
3 décadas, 4 décadas, como lo hicieron con Turquía, pero voy a dejar el tiempo, porque esa nación no cabe en Europa. Digo, sí cabe, disculpa, es que ya no se sabe en Europa. Ellos le dan un proceso muy largo, siempre y cuando pueda ese gobierno tener las mismas directrices que tiene toda la nación europea, pero ahora resulta que ya cualquier directriz es buena, incluyendo la criminalidad y el fascismo. Pero miramos aquí, mira, la primera dama de Ucrania, Yelena Zelenskaya, afirmó este viernes que casi todos los residentes de su país están dispuestos a prescindir de la electricidad y de la calefacción por 2 o 3 años debido al conflicto con Rusia, si existe la perspectiva de formar parte de la Unión Europea. El sueño dorado, ser parte de ese jardín que nos presentó el señor Josep Borrell. Un jardín que está a punto de convertirse en una selva, como yo he venido diciendo, y que se va a convertir en una selva más pronto que tarde. Pero vamos aquí. En declaraciones a la BBC de Londres, la esposa del presidente Vladimir Zelensky citó una encuesta finalizada la semana pasada en la que según ella, y tal vez el que hizo la encuesta lo hizo buscando las personas que necesitaban para supuestamente presentarle esto a los ciudadanos ucranianos como una realidad, cuando es totalmente falso. Pero vamos aquí. Según ella, se preguntaba a los ucranianos cuánto tiempo más pueden tolerar en condiciones sin luz ni calefacción. Sabemos que el invierno puede ser otro reto, pero nosotros, si no hay calefacción en nuestras casas, y los ucranianos, en su mayoría, fue más del 90% de los encuestados, respondió que está dispuesto a soportar durante 2 o 3 años si ven la perspectiva de nuestra adhesión a la Unión Europea, declaró Zelenskaya. Esto es propaganda. Esto es propaganda realmente, pero es obvio. Estamos hablando de la esposa del señor Volodymyr Zelensky. Un Volodymyr Zelensky que no responde a los intereses ni de Ucrania, ni del mismo Europa, sino a los suyos propios, a los oligarcas justamente de Ucrania. Pero vamos, esta señora dice que están dispuestos a soportar por 2 o 3 años. La pregunta es, aquí te va algo muy importante. Si quieres averiguarlo, ahí está inclusive en Arti. Aquí hay algo extraño. Ella, la señora del señor Volodymyr Zelensky, todos los familiares de los más altos oficiales del ejército de Ucrania, todos los parientes y amigos, todo lo que tú llamas a lo que es las oligarquías más poderosas de Ucrania, los más poderosos hombres de empresa de Ucrania han salido de Ucrania. O sea, en realidad ya están dejando únicamente a la población civil, a la población que es la que tiene que luchar en contra de Rusia. O sea, los están utilizando a la población civil como carne de cañón. Los están enviando a niños de 16 años ahora, ancianos de 60 años al frente de batalla, porque ya no cuentan con reservistas. Se les está acabando el personal para enfrentar a Rusia. ¿Y qué es lo que dice esta señora? Que están dispuestos a sacrificarse por 2 o 3 años sin luz ni calefacción. Realmente, ya viene el invierno. ¿Quiénes realmente, los ucranianos, realmente van a soportar lo que se les viene? Yo le pregunto. Yo les digo que viene una catástrofe y se habla de que podrían morir por miles de personas congeladas. Ok. Pero vamos a dejar. Esta señora dice, cuando esta señora y el señor Volodymyr Zelensky se la pasan viajando a diferentes regiones por el mundo, sacándose fotografías para las revistas más importantes, están sufriendo la señora Zelenskaya, la señora Elena Zelenskaya, la esposa del señor Volodymyr Zelensky, está sufriendo realmente las consecuencias. A ella no le importa tener luz y calefacción. No, ella se encuentra en los principales o los hoteles más caros y de más lujo de toda Europa. Todos y cada uno de los oligarcas, los más poderosos, sus familiares han abandonado a Ucrania. Yo lo he dicho. Porque siempre cuando se trata de conflictos o de guerras a las cuales nos conduce este capitalismo depredador y salvaje, los primeros que huyen son los que provocan la guerra, son los que provocan el conflicto. Y luego cuando inician el conflicto son los primeros que huyen a diferentes regiones. Exactamente, puedes mirar ese documental y créemelo, ya no existe, ya no queda en Ucrania una sola persona adinerada. Todos han huido a las diferentes naciones de Europa. Todos. Ahora se quedó únicamente, como siempre, la gente pobre y la gente trabajadora. La gente que no puede huir o porque no tiene cómo huir de Ucrania. Y son a los que le pide sufrimiento esta señora. Y son a los que pide que enfrenten al ejército ruso. Por Dios. Para que vea la hipocresía y el doble estándar de Europa. Pero vamos, ahora voy a dejarlo ahí. Ahora me voy a trasladar justamente a la hipocresía y doble estándar del señor Jens Stoltenberg, Josep Borrell y la señora Annalena Baerbock y todos los
presidentes o representantes de la política exterior de Europa. Ellos hablan que están apoyando a Ucrania para que mantenga su integridad territorial. Es lo que exigen, integridad territorial, según ellos. ¿Qué? Ellos hablan de integridad territorial y de las leyes internacionales. Qué casualidad que no les importó cuando iniciaron la guerra en contra del señor Bashar al-Assad, la integridad territorial de Siria. No les importa la integridad territorial de Irak, no les importa la integridad territorial de, ¿por qué no?, de Yemen, o de ninguna nación que ha intervenido la OTAN con el apoyo de Estados Unidos. No les importa ahí la integridad territorial. Ahí no vale, ahí no se aplica, porque no son europeos, porque no son blanquitos, o por lo que tú quieras. Hipocresía y doble estándar. Hablan de la integridad territorial, pero solamente cuando le conviene a sus intereses. Como les conviene a Ucrania, usarlo como laboratorio y como carne de cañón para debilitar a Rusia, ahí sí hay que defenderlo hasta la muerte. Pero cuando se trata de una nación como Yemen, que no les interesa y a la cual quieren saquear, ahí no hay problema que pierda, que se desgaje, que se desquebraje la nación y que se separe por diferentes regiones. No importa, no se trata de Europa. Esa es la hipocresía y el doble estándar. Pero vamos, aún en el mismo Europa, ellos están hablando de la integridad territorial de Ucrania. Por eso vamos en contra de los rusos. Los rusos están robando el territorio ucraniano. No podemos permitirlo. La ley internacional no lo pide. No se exige actuar. Vamos aquí. Vamos a Serbia. La Unión Europea está pidiendo demandas totalmente contradictorias. Lo dice precisamente la ministra de Relaciones Exteriores de Serbia, Ana Brnabić, quien afirmó que Europa está haciendo peticiones totalmente contradictorias a Serbia. Fíjate tú, aquí estamos hablando de Europa, está hablando de integridad territorial de Ucrania, pero vamos, la demanda a Serbia viene debido a los valores principales de Serbia, dice la primer ministro Ana Brnabić este viernes. En Belgrado, en la reunión que se tuvieron en el bloque allá en Belgrado, referente precisamente al bloque, en la cual se le pide a la señora, o digamos a Serbia, que para ser parte del bloque europeo, no olvidemos que también quieren ser supuestamente parte de la Unión Europea. Para ser parte de la Unión Europea debe precisamente, escucha tú, Serbia debe inmediatamente aplicar las reglas de vigor e ir en contra de Rusia, imponer sanciones económicas en contra de Rusia. Por un lado es lo que le exige el bloque europeo, pero por otro lado también le exigen que para ser parte de la Unión Europea tiene que reconocer la independencia de Kosovo, y con esto la integridad territorial de Serbia queda totalmente destruida. ¡Wow! Aún así, que su integridad territorial sea completa, y hablo de Ucrania, porque no es más que un laboratorio, no es más que un pretexto para ir en contra de Rusia, pero a Serbia sí, te vamos a aceptar, pero siempre y cuando reconozcas e impongas sanciones económicas en contra de Rusia, luches con nosotros en contra de Rusia y al mismo tiempo renuncies a tu integridad territorial. Ese es el llamado jardín europeo, señores. Esto es la hipocresía y el doble estándar al más alto nivel. Es que no tiene, esto deja, pero mire, independientemente de la forma en que lo quiera mirar a usted, yo siempre he dicho que si hay algo bueno de este conflicto en Ucrania, es que está dejando al descubierto el verdadero rostro de Europa, su hipocresía, doble estándar, doble moral y su falta realmente de independencia y de democracia, porque de esto ya no tiene absolutamente nada. Porque hoy quien dirige y quien impone las condiciones en toda nación europea es, por un lado, Bruselas, las señoras que representan los intereses del capital y del Departamento de Estado, como Josep Borrell y Jens Stoltenberg, que representa el brazo armado que es la OTAN para ir robando la soberanía de cada nación, porque de ahí será el ejército estadounidense el que imponga las condiciones que tiene que tener dicha nación, el tipo de defensa, el tipo de acciones que debe tomar es a través de la OTAN. ¿Dónde está su ejército? Sus ejércitos ya son parte o son solamente un miembro más, una maquinaria más de esa maquinaria bélica llamada OTAN. Y sus políticos solamente responden a los intereses de la banca estadounidense, de la banca de Bruselas y por supuesto a de las grandes oligarquías europeas. ¿En dónde está la democracia? Bueno, yo le pregunto, pero vea usted, aquí ya le dejé
nuevamente con hechos, noticias, información, detalles, declaraciones, la hipocresía y el doble estándar. Pero la señora, y hablo de la señora, la ministra, o digamos la señora del señor Volodymyr Zelensky, lo mismo que el señor Volodymyr Zelensky, aunque usted no le crea, esta señora hizo esta declaración desde Londres. O sea, ella está en Inglaterra. Y el señor Volodymyr Zelensky, escondido justamente en su búnker, desde ahí creando todo tipo de videos y montajes que necesita para aparentar que está al frente de batalla, pero está escondido igual que todos los hombres más poderosos de Ucrania. Todos fuera de la nación, todos escondidos y viviendo como reyes en las regiones más lujosas de cada nación europea. Sí, los de arriba ya se fueron, se llevaron a sus hijos no pueden estar al frente de batalla, que mueran como siempre la plebe, los de siempre, los de abajo, los que no tienen derecho ni siquiera a pensar en la riqueza. ¡Wow! Eso es el valor occidental, siempre dejando como siempre a los de abajo, a sufrir y a enfrentar al enemigo que quieren eliminar, los oligarcas que se van y se esconden en las diferentes regiones. Yo le he dicho, precisamente por eso, debería haber gobiernos que deberían de tener una lista de los oligarcas de cada nación, de los hombres más ricos, y no permitirles la salida de esa nación, ni que ingresen a otra nación. Y que deberían de enviarlos al frente de batalla para que vean cómo inmediatamente esa locura del conflicto, inmediatamente esa locura que tienen de llevar al conflicto o a la guerra, inmediatamente su cabeza se les bajaría y dirían, ¿sabes qué? Mejor hay que sentarnos a dialogar, porque si morimos nosotros, a nosotros no queremos morir, porque son los primeros cobardes que huyen. Los que crean el conflicto son los que huyen y dejan a otros morir para su causa. Pero bueno, cada quien. Ahí te dejé con hechos, noticias, información, mi punto de vista como siempre. Así es que si te gusta, dale like, si no, dale dislike. Pero déjame un comentario. ¿Tú qué opinas referente a los pedidos de estos señores, a la hipocresía y doble estándar de Europa, que quiere, por un lado, soberanía o que las naciones mantengan su integridad territorial, pero a otras de la misma Unión Europea se les exige que renuncien a parte de su territorio? ¡Wow! Bueno, son valores occidentales. No los adoptes, por favor. Sé cómo eres. Sé un revolucionario. Piensa con la cabeza, no como te lo impongan. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.